Bueno, es que ricasco. Muchas gracias. Vamos llegando ya al final de la jornada, cumpliendo más o menos el horario, pero bueno, era muy difícil mantener el horario porque había mucha gente muy buena con muchas ideas. Entonces yo creo que vamos a dar por bueno este pequeño retraso que llevamos, pero es momento de concluir, no con conclusiones, que cada uno tendrá las que considere oportuno, sino con algunas reflexiones finales, con algunas ideas que nos podemos llevar, Antonio, yo, todos. Entonces, le voy a ceder la palabra a Antonio para que haga una breve exposición de las ideas que le gustaría destacar y yo concluiré también con un par de ideas finales. Y luego ya nos vamos todos a comer. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Igor. Es un placer estar con ustedes y compartir algunas de mis ideas con las muchas que hemos escuchado y analizado durante la jornada. Por eso pido de entrada perdón por olvidarme de muchas cosas que serán interesantes, pero con el tiempo tengo que seleccionar y cada uno tiene su propio sesgo, que quisiera también, que creo que también es interesante aportar. En concreto, a las preguntas iniciales del Plan de Recuperación Europeo: ¿es sin precedentes? ¿Es suficiente? ¿Es eficaz? ¿Y es una oportunidad? Quisiera empezar comparándolo con mi experiencia personal. Participé en la elaboración de marcos financieros multianuales. He trabajado durante más de 30 años en la Comisión Europea y durante algunos años en foros internacionales tipo G7 y G20. Y de esos, comparándolo con mi experiencia, puedo decir que los marcos financieros multianuales, ojalá en el pasado hubiera, en la elaboración de los planes financieros multianuales, hubiésemos tenido la oportunidad de tener las cifras que se manejan hoy. En ese sentido, sí es sin precedentes. Por otro lado, para contrarrestar también de mi experiencia en foros internacionales y en algunos de la Unión Europea, hay que decir que las cifras a veces son engañosas. Se suman muchas cifras, se crean cifras muy altas, combinando peras con manzanas, combinando transferencias con préstamos. Y de ahí paso al tercer punto que Cristina Ollón decía hace un momento: es más fácil decir que realizar, que ejecutar. Entonces, en ese sentido, sí es sin precedentes en el plan, pero habrá que ver si la oportunidad es aprovechada y si se realiza. Bien, es cierto también, comparando con el pasado, que la reacción de la Unión Europea ha sido más temprana, más rápida que lo que fue, por ejemplo, en el caso de la Gran Recesión. En la Gran Recesión hubo reuniones interminables con oposición de muchos Estados miembros. Esto hemos aprendido o han aprendido la lección y efectivamente ha sido mucho más rápido. Ha sido mucho más rápido, pero con salvedades. Sí, se han llegado a acuerdos, pero la mutualización de deuda de la que han hablado algunos ponentes es real, pero es temporal. Es una vez. Nada garantiza, y volveremos a eso, que sea un elemento permanente. Ha sido rápido, pero algunos ponentes han comentado incompleto y se han referido, por ejemplo, a la comparación con Estados Unidos. En ese sentido, debo también subrayar que es difícil comparar los planes de Estados Unidos con los planes europeos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la cobertura del sistema de bienestar social en Estados Unidos es muy inferior, y lo que implica que si se quiere hacer un esfuerzo hay que hacerlo de forma discrecional y clara, mientras que en Europa los sistemas de bienestar social son más automáticos y lo que hay que añadir a esos sistemas es inferior,
hace falta menos para llegar a unos niveles de apoyo que puedan ser parecidos. Bien, la segunda cuestión es incompleta, como han afirmado algunos ponentes. Sí puede ser incompleta, pero es sin embargo muy significativa. Y el siguiente punto, que me parece importante subrayar es: ¿ha sido eficaz? O la siguiente pregunta: ¿ha sido eficaz? Y aquí distinguiría en dos aspectos. ¿Ha sido eficaz hasta ahora? Sí ha sido eficaz en algunos puntos que también se han evocado hoy. Por ejemplo, ha sido eficaz en evitar la ruptura del mercado interior que se estaba resquebrajando al principio de la pandemia. Como han dicho algunos ponentes, el apoyo, digamos, la apertura o el levantamiento de algunas de las limitaciones que existían en el marco europeo con respecto a los déficits fiscales por un lado y a las ayudas fiscales de Estado por otro, llevó a que países como efectivamente Alemania echaran toda la carne en el asador para apoyar a sus empresas. Eso evidentemente desequilibró el mercado interior y resquebrajó la competencia en el marco de la Unión. Al mismo tiempo, la estrategia que al principio de la pandemia vimos de continuidad con respecto a la gran recesión, en el sentido de sálvese quien pueda, claramente digamos, se ha frenado, y en ese sentido el programa o el plan europeo ha sido un cambio, ha sido sin precedentes en la historia. En otros sentidos, ¿ha sido eficaz para evitar la recesión? Claramente no. A pesar de que ha sido rápido, ha llegado demasiado tarde para evitar la recesión. ¿Ha sido eficaz para amortiguar los efectos de la COVID? Sí. El impulso monetario, sobre todo, del Banco Central Europeo, que se ha abocado por Rafael Bonete, ha sido fundamental y ha evitado que caigamos en lo que nos temíamos al principio que podía ocurrir. ¿Ha sido eficaz en amortiguar las desigualdades que se evocaban también? Parcialmente. Efectivamente, hay todavía mucho que hacer. Ahora, eso lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Qué podemos esperar para el futuro? ¿Es una oportunidad histórica mirando hacia el futuro? En teoría sí. Realmente vamos a ver. ¿Es una oportunidad para recuperar el crecimiento anterior, como pedían o siguen pidiendo algunos? Más bien se ha enfatizado durante el día de hoy que más que recuperar el crecimiento anterior, lo que tenemos que hacer es saltar la senda precedente y pasar a una senda de mejora, una senda más sostenible, con una transformación. Es decir, no solo recuperar, sino transformar y avanzar en la senda sostenible. Y eso varios ponentes han subrayado por necesidad intergeneracional, que apuntaba Miquel González, por una necesidad económica, como apuntaba Manuel Shapiro, por una necesidad geopolítica, que apuntaba Cristina Ollón, o incluso por una necesidad social de cohesión, como apuntaba Anne Karjalainen. Bien, además existen interrelaciones entre estos componentes, como ha apuntado, por ejemplo, Jordi Campàs, impulsando la recuperación, impulsando la transformación ecológica y digital, decía Miquel González de Guino y Jordi Campàs, se impulsará a su vez la recuperación. Es decir, hay una cadena que es beneficiosa, digamos, un círculo virtuoso que puede apoyar.
La digitalización, evidentemente, puede reforzar la cohesión, como decía Anna Karjalainen, puede y debe apoyar, reforzar la productividad, como decían Cristina Ollón y otros muchos. El siguiente punto es si lo que se está haciendo será suficiente. Será efectivamente una oportunidad, será suficiente, como decía Andreas Eisel. La aportación financiera neta será simplemente de medio punto porcentual del PIB. Eso no es en sí mismo mucho si se considera de forma aislada. Pero, evidentemente, todos sabemos y esperamos que se añada a otros fondos de los estados y de las entidades subestatales. En ese sentido, los programas español y vasco han sido considerados como satisfactorios en la evaluación de la Comisión Europea y dan una esperanza de que efectivamente sea útil y sea suficiente. Hay que vencer muchos retos. Los retos que han sido evocados de la adicionalidad, es decir, que esos recursos que se reciben no sustituyan simplemente a otros, que los proyectos que se ponen en el plan no sustituyan a otros que se pensaban realizar. Es evidente que habrá que maximizar la complementariedad y las sinergias entre los distintos niveles de actuación europeo, estatal, subestatal, y es evidente que habrá que buscar el equilibrio entre lo que es intentar poner a todos los agentes, todos los territorios en pie de igualdad, es decir, superar los problemas de cohesión, como decía Jordi Campàs, el reforzar las fortalezas, es decir, aprovechar aquellos estímulos, aquellos impulsos que ya existen para maximizar para todos el resultado del plan. Bien, como decía, hay muchos retos, muchos riesgos, y ahí está la responsabilidad de todas las administraciones de no desaprovechar la ocasión para conseguir los resultados. Se ha evocado, sobre todo al final, cómo las administraciones tienen y deben colaborar con los actores privados y viceversa, los actores privados con las administraciones, para, en esos ecosistemas industriales de los que hablaba Cristina Ollón, el aprovechar las oportunidades de desarrollo de mercados actuales y nuevos, como también evocaba Manuel Shapiro, existen y se deben aprovechar. No debemos dejar pasar esta oportunidad. También se ha evocado, Andreas Eisel, que la financiación, los proyectos, la planificación es importante, pero no conseguirán solos los resultados, y el hecho es que si miramos hacia atrás, si en la senda anterior no se consiguieron muchos de esos resultados, como decía además Rafael Bonete, es porque hay problemas de gobernanza. Hay que hacer reformas digamos, simultáneamente a la inversión que se va a realizar. Reformas de muchos tipos, la fragmentación del mercado, la falta de cooperación entre distintos niveles y reformas que en muchos casos pueden llegar o necesitan al replanteamiento de estrategias de especialización. Esto también se ha abocado hoy y me parece importante. Es decir, revisar los ecosistemas industriales, revisar la interacción con la financiación, como se decía hace un momento, y replantear en muchos casos las estrategias de especialización y el capital humano y tecnológico necesario para conseguirlo. Bien, eso en cuanto
a los retos que tenemos en este momento. Quid sobre la próxima vez, el próximo problema que encontraremos, es decir, la resiliencia. Este plan servirá para mejorar la resiliencia. Vemos, bueno, se ha hablado de que la transición ecológica y digital facilita, mejora la resiliencia con respecto al futuro, pero efectivamente depende de la responsabilidad de cada uno de prepararse para el futuro. Y eso es importante porque también se ha evocado durante esta jornada el éxito en aprovechar la oportunidad permitirá crear confianza para mejorar la resiliencia, no solo nuestra en Euskadi, en España, sino también para conseguir a nivel de la Unión Europea los cambios, las reformas que son necesarias. Y esas reformas, también se ha evocado, si hasta ahora no se han hecho, es por falta de confianza, en muchos casos de los países o de algunos actores. Por eso, el éxito en la ejecución del plan, el éxito en aprovechar la oportunidad que se nos ofrece, será crucial para convencer a los reacios de que se pueden dar pasos que permitirán de nuevo una resiliencia mayor en la futura crisis. Si hubiésemos tenido los instrumentos que tenemos ahora al principio de la crisis y aún más al principio de la crisis de la gran recesión, la cosa habría sido muy distinta. Entonces, preparémonos para la siguiente crisis que vendrá y para eso callemos la boca a los que hasta ahora han estado llamando al lobo y diciendo que el dinero y el esfuerzo a nivel de la Unión que se puede utilizar será inútil. De nuevo, hay varios aspectos que se han evocado también en los que la Unión podría hacer más. Se podría convertir el mecanismo de estabilización, que ahora es temporal, en permanente, es decir, dar respuesta o ejecutar, dar realidad a ese principio de unidos en la diversidad del que hablaba Rafael. Podemos conseguir una mayor autonomía estratégica de la que hablaba Jaume Duch. Podemos construir un marco fiscal más sencillo y flexible y económicamente completo, del que hablaba Andreas Eisler y en el que he trabajado en el pasado bastante intensamente. Y podemos preparar el reajuste de funciones y de objetivos y de ambiciones para la Unión Europea y los Estados que se prepara en la conferencia para el futuro de Europa, del que también se ha hablado. En resumen, simplemente no desaprovechemos esta oportunidad, todos tengamos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo con la mirada en el futuro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Antonio. Después de esto casi tenía que callarme y salir corriendo, pero no me resisto a decir solamente un par de ideas. La primera, que es común a todas las intervenciones, también a la tuya, es que tenemos retos inmensos, eso está claro, eso no lo duda nadie, y que solo pueden abordarse con instituciones públicas fuertes y eficaces. Es decir, eso es una constante. Incluso gente que ideológicamente no está en estos planteamientos hace 2 años, hoy día todo el mundo reconoce el papel de lo público. Las instituciones públicas son decisivas. Esa sería la primera idea. Y no solamente no basta con el Estado. Esa es otra de las lecciones de la anterior crisis, pero sobre todo de esta. Es decir, hace falta autoridades públicas en plural, es decir, en todos los niveles. Y sobre todo en una muy importante, que hasta ahora era más cuestionada, que era la dimensión europea. Necesitamos, no es una cuestión de opción, es una necesidad, instituciones europeas fuertes, democráticas y bien financiadas. Esto es lo que se traduce de todos los debates, no solamente lo que viene de la Comisión o de Bruselas, sino que eso va surgiendo por la propia necesidad. Pero también la necesidad de incorporar a este proceso de gobernanza, como era la jerga un poco clásica, a las regiones, sobre todo a las que tienen competencia legislativa,
legislativa, por una cuestión incluso democrática y de legitimidad, y a los poderes locales, porque son las instituciones que finalmente implementan sobre el terreno, que le ponen rostro a las acciones colectivas, y eso es muy importante de cara a la ciudadanía. Y, en segundo lugar, estos retos inmensos que decimos que tenemos suponen grandes transformaciones y tensiones, como hemos visto, pero solo se pueden abordar con alguna posibilidad real de éxito si estamos juntos. Y estar juntos significa reducir las desigualdades, como se ha dicho muy bien por diferentes ponentes, y desigualdades entre las personas, entre las ciudades, entre las regiones y entre los países. Es decir, necesitamos tener una sociedad más cohesionada. Sin cohesión no hay sociedad. Si solo tenemos en la cabeza individuos aislados y egoístas, es imposible la acción colectiva. Y estamos diciendo que los retos enormes que tenemos solo son abordables desde el plano colectivo. Y por todo esto ahora tenemos un instrumento, que es el Plan de Recuperación, y tenemos una responsabilidad, y no solamente de las instituciones públicas, sino de todos. Es decir, necesitamos tener la responsabilidad y la obligación de que funcione. Tenemos que tener éxito, por muchos motivos que han salido. Es decir, primero, porque lo necesitamos, pero segundo, pensando en las generaciones futuras, pero tercero, pensando en el futuro de la Unión Europea, que es necesaria y que si fracasa esto va a ser muy difícil mantenerla. Y con todo esto, y termino ya, este es el objetivo que tenemos en Eurobasque y ahora con la colaboración del Gobierno vasco para organizar este ciclo de conferencias. O sea, necesitamos pensar sobre el futuro de Europa porque no es el futuro solo de Europa, una Europa abstracta, es nuestro futuro. Es decir, somos parte de Europa y la dimensión europea es una dimensión clave de la gobernanza vasca. Y esto tenemos que empezar a incorporarlo en nuestros esquemas, ¿no? Y por eso, bueno, terminamos hoy esta jornada, pero os invitamos a todos y todas a que sigáis acudiendo a las 3 que nos esperan en los próximos meses para seguir con aspectos temáticos concretos de este debate sobre el futuro de Europa y de Euskadi. Eskerrik asko.